Al principio, rara vez lo notamos, un poco menos de energía en nuestros pasos, un quejido extra al levantarnos de una silla. Estos sutiles susurros son fáciles de ignorar, atribuyéndolos a un largo día o al paso natural del tiempo. Pero a menudo son las primeras señales de un ladrón silencioso que trabaja dentro de nuestros cuerpos, la pérdida gradual de masa muscular a medida que envejecemos. Este proceso, conocido como sarcopenia, comienza antes de lo que muchos creen, minando nuestra fuerza y vitalidad año tras año. Nos afecta a todos, pero su impacto está lejos de ser benigno. A medida que nuestros músculos disminuyen, también lo hace nuestra capacidad de movernos con facilidad, mantener nuestra independencia y disfrutar de una buena calidad de vida. Pero las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad de las articulaciones rígidas o la disminución de la fuerza. La sarcopenia aumenta nuestra vulnerabilidad a una cascada de problemas de salud, desde caídas y fracturas hasta enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Es un ladrón que roba no solo nuestras capacidades físicas, sino también nuestro bienestar general. Si bien el proceso de envejecimiento nos afecta a todos, la velocidad y la gravedad de la pérdida muscular varían mucho de persona a persona. Factores como la genética, el estilo de vida y las condiciones de salud subyacentes juegan un papel en cómo nuestros músculos se enfrentan al paso del tiempo. Esto hace que comprender la sarcopenia no sea solo una cuestión de curiosidad científica, sino un viaje profundamente personal. Al desentrañar los misterios de este enemigo invisible, podemos armarnos con el conocimiento para combatir sus efectos y escribir una historia diferente para nuestros cuerpos y nuestras vidas. No se trata de retroceder el reloj o negar el paso natural del tiempo. Se trata de comprender los factores que están bajo nuestro control, dieta, ejercicio y hábitos de vida, que pueden ralentizar el deterioro de nuestros músculos y preservar nuestra vitalidad en los años venideros. Se trata de reconocer que, si bien el envejecimiento es inevitable, rendirse a sus efectos debilitantes no lo es. La pérdida de masa muscular a menudo se presenta como una consecuencia inevitable del envejecimiento, algo que se acepta con un suspiro de resignación y la promesa de tomarse las cosas con calma de ahora en adelante. Pero este enfoque pasivo oculta el profundo impacto que la sarcopenia puede tener en todos los aspectos de nuestras vidas. Es un ladrón que roba nuestra independencia, haciendo que las tareas que antes eran sencillas, como subir escaleras o cargar la compra, se sientan como desafíos monumentales. Nos roba nuestra movilidad, convirtiendo los paseos por el parque o los juegos con los nietos en dolorosos recordatorios de lo que hemos perdido, y pone en peligro nuestra salud, aumentando nuestro riesgo de caídas, fracturas y enfermedades crónicas que pueden acortar nuestra esperanza de vida y disminuir nuestra calidad de vida. El costo de la pérdida muscular es alto, pero no es una deuda que estemos destinados a pagar. Al comprender la ciencia detrás de la sarcopenia, podemos empoderarnos para tomar las riendas de nuestra salud y reescribir la narrativa del envejecimiento. Este no es un viaje para alcanzar ideales inalcanzables de juventud eterna o negar los cambios naturales que acompañan al envejecimiento. Se trata de adoptar un enfoque proactivo para envejecer, uno que priorice la fuerza, la vitalidad y la independencia. Se trata de reconocer que nuestros cuerpos son capaces de una resistencia notable, incluso frente a desafíos como la sarcopenia. A lo largo de esta exploración profundizaremos en la ciencia detrás de la pérdida muscular, descubriendo los factores que contribuyen a su aceleración y los pasos que podemos tomar para frenar su progresión. Exploraremos el profundo impacto que la sarcopenia tiene en nuestra salud en general, desde nuestro metabolismo y densidad ósea hasta nuestro riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad prematura.
Y lo más importante, te equiparemos con el conocimiento y las herramientas para actuar. Te proporcionaremos una hoja de ruta clara para preservar e incluso recuperar masa muscular a través de ejercicios específicos, cambios en la dieta y ajustes en el estilo de vida. Se trata de recuperar tu fuerza, recuperar tu salud y recuperar tu vida, sin importar tu edad. La transformación invisible, músculos en movimiento. Para entender bien el impacto de la sarcopenia, primero tenemos que comprender el mundo dinámico dentro de nuestros músculos. Imagínense una ciudad llena de células, constantemente en un delicado baile de destrucción y reconstrucción. A lo largo de nuestras vidas, el tejido muscular se destruye y se repara constantemente, un proceso impulsado por nuestros niveles de actividad, nutrición y señales hormonales. Cuando hacemos actividad física, especialmente entrenamiento de fuerza, creamos pequeños desgarros microscópicos en las fibras musculares. Esto puede sonar alarmante, pero en realidad es una parte crucial del proceso. Estos pequeños desgarros le indican al cuerpo que los músculos necesitan ser más fuertes y resistentes para manejar las demandas que se les imponen. En respuesta, el cuerpo inicia un proceso de reparación extraordinario. Células especializadas corren al sitio del daño, llevando consigo los componentes básicos de proteína necesarios para reparar y reconstruir el tejido muscular. Este complejo baile entre la destrucción y la reconstrucción es cómo nos volvemos más fuertes, más en forma y más resistentes con el tiempo. La ecuación del envejecimiento, el tiempo, las células y el lento declive. A medida que envejecemos, sin embargo, se produce un cambio sutil en este delicado equilibrio. La eficiencia del proceso de reparación muscular comienza a disminuir y el cuerpo se vuelve un poco menos hábil para reconstruir el tejido muscular al mismo ritmo que se descompone. Esta ralentización gradual es una parte natural del envejecimiento, influenciada por una compleja interacción de factores, incluyendo la genética, los cambios hormonales y el envejecimiento celular. Imaginen una fábrica donde las máquinas, que una vez zumbaban con eficiencia juvenil, comienzan a ralentizarse muy ligeramente. La producción sigue ahí, pero el ritmo de producción disminuye gradualmente. Esto es similar a lo que sucede dentro de nuestros músculos a medida que envejecemos. La respuesta, una vez rápida, al daño muscular se vuelve un poco más lenta y la capacidad del cuerpo para sintetizar nuevas proteínas musculares disminuye. Esto no sucede de la noche a la mañana, por supuesto. Es un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de años y décadas. El punto de inflexión, cuando la pérdida supera el crecimiento. La disminución gradual de la masa muscular comienza sutilmente entre los 30 y los 40 años. Alrededor de los 50 años se alcanza un punto de inflexión crítico. La tasa de degradación muscular supera la capacidad del cuerpo para reconstruirse. La sarcopenia pasa de ser un susurro a una campana de alarma. Más allá del gimnasio, revelando los contribuyentes silenciosos a la pérdida muscular. Si bien la disminución gradual en la reparación muscular con la edad es un proceso natural, no es el único factor que contribuye a la sarcopenia. Una serie de otras variables, a menudo entrelazadas y difíciles de aislar, pueden acelerar la pérdida muscular y exacerbar su impacto en nuestra salud y bienestar. Uno de los contribuyentes más importantes es la inactividad. A medida que envejecemos, es común que nuestros niveles de actividad disminuyan. Los trabajos se vuelven más sedentarios, las responsabilidades en el hogar pueden cambiar, y la energía ilimitada de la juventud da paso gradualmente a un ritmo de vida más mesurado. Si bien esta es una progresión natural, tiene un costo. Nuestros músculos prosperan con el desafío y el uso. Cuando reducimos nuestros niveles de actividad,
Enviamos una poderosa señal a nuestros cuerpos de que esos músculos ya no son tan esenciales como antes. En respuesta, el cuerpo, siempre eficiente en su asignación de recursos, comienza a descomponer el tejido muscular a un ritmo más rápido de lo que lo reconstruye. La larga sombra del estilo de vida. Cómo vivimos, cómo perdemos. La genética y el estilo de vida influyen en la sarcopenia. La nutrición es clave. Eres lo que comes. Las proteínas reparan músculos. Dietas deficientes afectan la salud muscular. La base del movimiento. Cuando los músculos se debilitan, la movilidad disminuye. Nuestros músculos son los héroes anónimos de cada movimiento que hacemos, desde el acto aparentemente sin esfuerzo de caminar hasta las hazañas más exigentes de levantar la compra o jugar con nuestros nietos. Son el motor de nuestra movilidad, proporcionando la fuerza y la coordinación necesarias para navegar por el mundo que nos rodea. Cuando estos tejidos vitales comienzan a disminuir, como ocurre con la sarcopenia, las consecuencias son de gran alcance, afectando nuestra capacidad para realizar incluso las tareas diarias más simples. Imaginen intentar levantarse de una silla sin la fuerza en las piernas y el tronco para impulsarse hacia arriba. Imagínense intentando alcanzar un frasco en un estante alto, solo para descubrir que a sus brazos les falta la fuerza para levantarlo. Estos son solo algunos ejemplos de los desafíos que surgen cuando la sarcopenia se afianza, erosionando gradualmente nuestra independencia y haciendo que las acciones que antes eran simples se sientan como esfuerzos hercúleos. A medida que la masa muscular disminuye, también lo hace nuestro rango de movimiento, flexibilidad y facilidad general de movimiento. El efecto dominó, de tropezones a caídas graves. La pérdida de masa muscular no solo afecta nuestra capacidad de movernos con gracia y sin esfuerzo, también prepara el escenario para una consecuencia más seria, un mayor riesgo de caídas. A medida que nuestros músculos se debilitan, nuestro equilibrio flaquea y nuestro tiempo de reacción se ralentiza, haciéndonos más susceptibles a tropezones, tropiezos y caídas potencialmente devastadoras. Para los adultos mayores, las caídas son una de las principales causas de lesiones, discapacidad e incluso muerte. Una caída aparentemente menor puede resultar en huesos rotos, lesiones en la cabeza y una pérdida de independencia que puede ser difícil, si no imposible, de recuperar. El miedo a caerse en sí mismo puede volverse debilitante, lo que lleva a un círculo vicioso de inactividad y mayor pérdida muscular. Es por eso que abordar la sarcopenia es mucho más que simplemente mantener la fuerza física. Se trata de preservar nuestra movilidad, nuestra independencia y nuestra capacidad de vivir vidas plenas y activas sin el miedo constante a una caída al acecho en las sombras. Más allá de las calorías, los músculos son verdaderas centrales eléctricas metabólicas. Aunque a menudo asociamos los músculos con el movimiento y la fuerza física, su papel en nuestra salud general va mucho más allá de estos atributos visibles. Nuestros músculos son, en esencia, centrales eléctricas metabólicas, que desempeñan un papel crucial en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, la quema de calorías y el mantenimiento de un peso corporal saludable. Piensen en sus músculos como hornos, que constantemente queman combustible para mantener su estructura y función. Cuanto más masa muscular tengamos, mayor será nuestra tasa metabólica, lo que significa que quemamos más calorías incluso en reposo. Por eso, mantener la masa muscular es crucial para controlar el peso, especialmente a medida que envejecemos y nuestro metabolismo se ralentiza de forma natural. Cuando perdemos masa muscular, nuestros hornos metabólicos se encogen y nuestra capacidad para quemar calorías disminuye. Esto facilita el aumento de peso, especialmente la grasa abdominal no saludable,
que está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Las consecuencias metabólicas de la sarcopenia van más allá del simple control del peso. Nuestros músculos juegan un papel vital en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, absorbiendo la glucosa del torrente sanguíneo con la ayuda de la hormona insulina. Este proceso es esencial para mantener niveles de energía estables y prevenir los efectos dañinos del azúcar alta en la sangre de forma crónica. Sin embargo, a medida que perdemos masa muscular, la sensibilidad de nuestro cuerpo a la insulina disminuye, lo que significa que nuestras células se vuelven menos eficientes en la absorción de glucosa de la sangre. Esta resistencia a la insulina es una característica distintiva de la diabetes tipo 2 y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad crónica. La buena noticia es que desarrollar y mantener la masa muscular puede mejorar la sensibilidad a la insulina, ayudando a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Esto resalta la interconexión de nuestro cuerpo y el profundo impacto que la preservación de la masa muscular puede tener en nuestra salud metabólica general. Bajo la superficie, la conexión íntima entre músculos y huesos es profunda. El impacto de la sarcopenia se extiende más allá de nuestros músculos, llegando a lo profundo de nuestro sistema esquelético para afectar la estructura misma que sostiene nuestros cuerpos. Aunque no podamos verlo ni sentirlo directamente, nuestros músculos y huesos participan en una danza constante y dinámica, influyendo en la fuerza y resistencia del otro a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que realizamos ejercicio con pesas, ya sea levantar pesas, subir escaleras o simplemente caminar a paso ligero, creamos pequeñas tensiones en nuestros huesos. Estas tensiones actúan como señales, lo que hace que nuestros huesos se vuelvan más densos y fuertes para soportar las demandas que se les imponen. Nuestros músculos juegan un papel crucial en este proceso al proporcionar la fuerza necesaria para estimular el crecimiento óseo y mantener la densidad ósea. Cuando nuestros músculos son fuertes, tiran de nuestros huesos con mayor fuerza, lo que desencadena las respuestas adaptativas que mantienen nuestros esqueletos fuertes y resistentes. Un enemigo común, descubriendo las raíces compartidas de la sarcopenia y la osteoporosis. Así como los músculos fuertes ayudan a tener huesos sanos, lo contrario también es cierto. Cuando la masa muscular disminuye, como ocurre con la sarcopenia, nuestros huesos pierden una fuente crucial de estímulo, lo que los hace más susceptibles al debilitamiento y adelgazamiento, una condición conocida como osteoporosis. Esta conexión entre la sarcopenia y la osteoporosis es profunda, ya que ambas condiciones comparten factores de riesgo comunes como la edad, los cambios hormonales y la inactividad. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven menos eficientes en la absorción de calcio, un mineral crucial para la salud ósea y nuestra producción de hormonas que fortalecen los huesos, como el estrógeno y la testosterona, disminuye. Esta tormenta perfecta de cambios relacionados con la edad crea un terreno fértil para que tanto la sarcopenia como la osteoporosis se afiancen, lo que aumenta el riesgo de caídas, fracturas y una espiral descendente de deterioro de la salud y la independencia. Protegiendo nuestro cuerpo, fortaleciendo los huesos. La conexión entre la salud muscular y ósea nos da un mensaje poderoso de esperanza y empoderamiento. Al abordar la sarcopenia, no solo preservamos nuestra masa muscular y fuerza, sino que también fortalecemos nuestros esqueletos contra el paso del tiempo, reduciendo el riesgo de osteoporosis y sus consecuencias debilitantes.
Así como el ejercicio con peso estimula el crecimiento óseo, el entrenamiento de fuerza, en particular, ha demostrado tener un impacto profundo en la densidad ósea, incluso en adultos mayores. Al desafiar nuestros músculos con resistencia, enviamos una señal poderosa a nuestros huesos para que se vuelvan más fuertes y resistentes. Esto significa que cada sentadilla, cada zancada, cada flexión de bíceps no solo construye músculo, sino que también fortalece la estructura misma que sostiene nuestros cuerpos, permitiéndonos mantenernos erguidos, movernos con confianza y abrazar la plenitud de la vida sin importar nuestra edad. Una de las pruebas más sencillas pero reveladoras de la función muscular es algo que encontramos casi a diario: las escaleras. La facilidad con la que subimos las escaleras, ya sea de dos en dos o apoyándonos en la barandilla, dice mucho de la fuerza de nuestras piernas, nuestro equilibrio y la salud general de nuestros músculos. Si te encuentras cada vez más sin aliento después de subir un tramo de escaleras, o si necesitas parar a descansar en el camino, podría ser una señal de que los músculos de tus piernas, especialmente los cuádriceps y los isquiotibiales, están perdiendo fuerza. Esto es especialmente preocupante si antes podías subir escaleras con facilidad. Ten en cuenta que esto es solo un simple indicador, y otros factores, como la condición cardiovascular y la salud pulmonar, también influyen en la facilidad con la que subimos escaleras. Sin embargo, si notas una disminución gradual en tu capacidad para subir escaleras, vale la pena hablar con tu médico para descartar cualquier condición médica subyacente y explorar estrategias para construir y mantener la fuerza muscular. La fuerza de nuestro agarre es un indicador preciso de nuestra salud y longevidad. Estudios muestran que predice discapacidades, deterioro cognitivo y riesgo de muerte prematura. La fuerza del agarre refleja masa muscular, función nerviosa y salud ósea. Una disminución puede indicar sarcopenia, enfermedades cardiovasculares, artritis y depresión. A medida que envejecemos es normal notar cambios sutiles en la composición de nuestro cuerpo, incluso si nuestro peso se mantiene relativamente estable. Esto se debe a menudo a una pérdida gradual de masa muscular, especialmente en brazos, piernas y abdomen, junto con un aumento de la grasa corporal, sobre todo alrededor del abdomen. Este cambio en la composición corporal, a menudo llamado obesidad sarcopénica, puede tener importantes consecuencias para la salud. Aunque no veamos un cambio drástico en nuestro peso en la báscula, la pérdida de tejido muscular metabólicamente activo combinada con un aumento de la grasa abdominal poco saludable puede contribuir a la resistencia a la insulina, la inflamación y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Prestar atención a estos cambios sutiles en la forma de nuestro cuerpo puede proporcionar información valiosa sobre nuestra salud en general y servir como un recordatorio para priorizar las actividades de desarrollo muscular y una dieta saludable para mantener un equilibrio saludable de músculo y grasa a medida que envejecemos. Más allá de lo físico, sintonizando con las señales más sutiles. Si bien los cambios físicos como la disminución de la fuerza, la movilidad reducida y un cambio en la composición corporal a menudo son los signos más notables de la sarcopenia, es importante recordar que la pérdida muscular también puede manifestarse de maneras más sutiles, afectando nuestros niveles de energía, estado de ánimo y sensación general de bienestar. La fatiga, por ejemplo, puede ser un síntoma común de la sarcopenia. A medida que nuestra masa muscular disminuye, también lo hace la capacidad de nuestro cuerpo para utilizar la energía de manera eficiente, lo que provoca sensaciones de cansancio y poca resistencia, incluso después de un descanso adecuado. Del mismo modo,
el bajo estado de ánimo e incluso la depresión pueden estar relacionados con la sarcopenia. Esta conexión probablemente sea multifacética, influenciada tanto por las limitaciones físicas impuestas por la pérdida muscular, como por el impacto potencial de la sarcopenia en la salud del cerebro y los niveles hormonales. La transformación de 4 semanas, un plan para recuperar tu fuerza. La ciencia es clara, la pérdida de masa muscular, aunque es una parte natural del envejecimiento, no es un descenso inevitable a la fragilidad y el declive. Tenemos el poder de cambiar la trayectoria de nuestro envejecimiento, adoptando un enfoque proactivo para construir y mantener la masa muscular. Y no requiere medidas drásticas ni incontables horas en el gimnasio. Este plan de 4 semanas está diseñado para darte el conocimiento y las herramientas para recuperar tu fuerza, impulsar tu metabolismo, fortalecer tus huesos y mejorar tu bienestar general. Es un enfoque holístico que combina ejercicios específicos, nutrición consciente y ajustes de estilo de vida simples pero poderosos. Recuerda, no se trata de retroceder el reloj ni de luchar por un ideal irreal de juventud. Se trata de honrar tu cuerpo a cualquier edad y darle las herramientas que necesita para prosperar. Se trata de recuperar tu vitalidad, tu independencia y tu entusiasmo por la vida. ¿Estás listo para comenzar? Despertando los músculos, un regreso suave a la fuerza. Despierta suavemente tus músculos y reintrodúcelos al entrenamiento de fuerza. Comienza donde estás y construye una base para una vida de fuerza. Enfócate en ejercicios de peso corporal accesibles para todos. Estos ejercicios son eficientes y efectivos para desarrollar fuerza. Intenta hacer 2 a 3 sesiones esta semana. Comienza con una serie de 10 a 12 repeticiones. Escucha a tu cuerpo y modifica los ejercicios si es necesario. La clave es moverse con intención y enfocarse en la forma correcta. La constancia es clave, incluso los entrenamientos cortos son pasos en la dirección correcta. Encontrando el equilibrio, estabilidad para la fuerza y la independencia. El equilibrio, como la fuerza, no es algo con lo que nacemos, es una habilidad que se puede desarrollar y mantener con la práctica. Esta semana, incorporaremos ejercicios que desafían su equilibrio y coordinación, mejorando su estabilidad, previniendo caídas y aumentando su confianza en la capacidad de su cuerpo para moverse con gracia y facilidad. Los ejercicios de equilibrio no tienen que ser complicados ni llevar mucho tiempo. Actividades sencillas como pararse en una pierna mientras se cepilla los dientes, caminar de talón a punta a través de la habitación o practicar posturas suaves de yoga pueden marcar una diferencia significativa en su estabilidad y coordinación. Intente incorporar ejercicios de equilibrio en su rutina diaria, aumentando gradualmente la duración y la complejidad de los movimientos a medida que sienta que su equilibrio mejora. Recuerde concentrarse en su respiración y activar los músculos centrales para mejorar la estabilidad y el control. El estilo de vida como medicina, sueño, estrés y el ritmo de la recuperación. Integrar los principios de la salud muscular en nuestras vidas es esencial. El sueño es crucial para la reparación muscular. Durante el sueño profundo, liberamos la hormona del crecimiento. El estrés crónico libera cortisol, que puede descomponer el tejido muscular. Manejar el estrés con meditación y pasatiempos es crucial. El poder de la resiliencia. Reescribiendo la narrativa del envejecimiento. La historia de nuestros cuerpos no está escrita en piedra. Tenemos mucha más influencia sobre la trayectoria de nuestro envejecimiento de lo que a menudo pensamos. El cuerpo humano es una maravilla de adaptación, capaz de una notable resiliencia y renovación.
Podemos reescribir la narrativa del envejecimiento, pasando de una historia de declive a una de fuerza, vitalidad y una independencia duradera. Se trata de honrar nuestros cuerpos a cualquier edad, reconociendo su sabiduría innata y brindándoles las herramientas que necesitan para prosperar. Desafiemos las nociones anticuadas de lo que significa envejecer y abracemos un futuro lleno de propósito y pasión. Tu viaje, tu legado, abrazando un futuro de vitalidad. Priorizar la salud de tus músculos añade vida a tus años. Invierte en tu bienestar, preserva tu independencia y abraza la plenitud de la vida. Crea un legado de vitalidad para ti y las generaciones venideras. Imagina un futuro donde la edad no sea sinónimo de fragilidad. Este es el futuro que podemos crear, juntos. El viaje comienza con un solo paso. Continúa con cada comida saludable y cada entrenamiento. Florece en un futuro donde la edad es una insignia de honor. Este es tu viaje, tu legado. Abrázalo con esperanza y demos juntos un paso hacia un futuro lleno de posibilidades.